Bueno, saludar a todos los que nos ven, nos escuchan. Muchas gracias por estar aquí en un nuevo episodio de La Cena. Hoy estoy muy feliz de tener un amigo y un invitado muy especial, Andrés Murillo. ¿Cómo está, mae? ¿Qué dice, viejo? Todo en orden, todo en orden. Pintor nacional que ya conozco hace poco tiempo, pero ya hemos hablado y colaborado. Nos ha ayudado mucho en varios procesos, mae. ¿Cómo va todo? ¿Cómo ha estado estos días? Que sé que está de locos. Breteando demasiado, con una expo encima. Pero bueno, sí no he dejado de trabajar estos 15 días. Estuvo como demasiado movimiento. También tuve el chance ahora que fui a México, como hace semana y media, que era la Semana del Arte allá. Bueno, así le ponen ellos, ¿verdad? Entonces hay un montón de actividades, un montón de cosas. Y pues para más o menos como empaparse uno de qué está pasando allá. ¿En qué parte de México hacen esa? En Ciudad de México. En Ciudad de México. Ajá. No sé si en los otros estados habrá, pero en Ciudad de México es donde pasa como el centro de toda la vara. Y hay como ferias, galerías independientes, los museos tienen inauguraciones de expos, está tuanis. ¿Y estaba tuanis Sí, claro, lo que vio allá, demasiado movimiento, demasiada plata también de por medio, demasiado mercado, sí. Se quedaron asustados, pero al final de cuentas, más que uno que agüevarse, es como más bien como motivarse hasta cierto punto y uno también puede, no sé, aspirar a eso, en cuanto a producción, en cuanto a montaje, que me parece como muy tuanis, como muy limpio algunas cosas, algunas otras no tanto, pero de todo hay, entonces de todo agarra uno, se empapa y está bien. Y México no es un mercado tan como distante como uno vería Estados Unidos, ¿verdad? Como que México lo... Yo no sé, yo nunca he ido a Estados, pero... o sea, para que tengan esas varas ahí, por lo menos en las expo que fue, las ferias, si hay plata de por medio, si hay un mercado como marcado. Por lo menos a nivel latinoamericano me parece que es, o Colombia, Brasil, no sé, como que son... Sí, mercados grandes. Exacto. No. Muy tuanes, que dicha que está con brete, y la vara, pero en todas. Vamos a empezar un poco, con sus inicios para ahí. Okay. Ir conociendo un poco, Sé que empezó como músico, que le gustaba mucho la música, en comparsas, ¿Cómo fueron esos tiempos? ¿Cómo empezó esa afinidad por la música, como realmente desde carajillos de la escuela estaba metido como en las bandas, ni normal. Y conforme pasaba el tiempo, ¿verdad? Ya en el cole, era como una necesidad también de uno pagarse sus varas, las salidas o lo que fuera. Entonces empecé tocando en comparsas así de barrio, ¿verdad? Y después ya en cimarronas como a los 14 años. Sí, tamaño tiempo. De hecho, parte de la U también me la pagaba a punta de cimarronas principalmente. Y después toqué ya en orquesta como de música popular, como en sonoras, en una orquestilla de salsa que se llamaba Rumba. Y tocamos como en salones de baile, en casinos, en todo eso. Y pandemia se lo trajo abajo. Pero esa fue mi brete por mucho tiempo, De hecho, muchísimo antes de empezar a dedicarme a esto de la pintura, ¿verdad? Pero apuntó a trabajar, ¿verdad? Porque usted empezó en la UCR en arquitectura, si no me equivoco. Correcto, sí, en 2011. O sea, salí del técnico en Bosco, técnico en dibujo arquitectónico, y me metí a arquitectura, ni siquiera porque quisiera ser arquitecto, sino porque, no sabían de putas meterme en la U. Y me metí a arquitectura, no me gustó, la verdad, había como un choque ahí o sea, con la parte pedagógica, etcétera. Y me metí a Bellas Artes también de rebote, porque no sé, uno tiene como estos ideales de que uno se mete a Bellas Artes, ¿verdad? Y es como toda la vara, o sea, uno se imagina el Renacimiento y todo el mundo esculpiendo y no es como otra. ¿Cómo era su visión antes de pasarse a Bellas Artes o antes de conocer cómo era realmente? O sea, ¿usted qué esperaba cuando iba a llegar ahí? Así, sinceramente. Eso, sí, como que usted llegaba y olía, no sé, a mármol, no sé qué putas, es una vara rarísima. O sea, como que uno tiene otros ideales, porque como le digo, yo me metí de rebote para decir que era universitario, porque obviamente está la presión familia, que es como, bueno, usted sale de arquitectura y qué va a hacer, y es como, yo no tengo el puta, yo no sé para qué sirvo, entonces como me metí ahí, hice el examen, de hecho mamé el examen de Bellas Artes, me acuerdo. Pero usted se quería cambiar. Sí, me cambié. Se cambió de arquitectura a Bellas Artes. A Bellas Artes. Y hice el examen de la prueba de habilidad y la mamé. Y de hecho tuve que apelarla. Y me acuerdo como que le ponían a hacer uno como un bodegón, a interpretarlo en dibujo, collage y una escultura pequeñita en plasticina. Y me fue en dibujo, me acuerdo cuando había sacado como un 7, en la escultura me fue la parte más irónica, me fue bien, con un 9, y en el collage me pusieron un 0. Porque he hecho un collage que decía como con H ayote. Yo sé que el ayote no lleva H, no sé escribirlo, pero pues era como el absurdo ahí.
Y mae, apelé. Y entonces revisaron otra vez el examen y me volví a sacar un cero en collage. O sea, me lo hubieran como la mierda. Y luego me subieron un punto, uno mae, o 2 puntos en dibujo. Y ya con eso entré a... Con eso entró. Sí. ¿Y qué era la realidad? O sea, de lo que usted se imaginaba de que iba a ser Bellas Artes. Mae, otra cosa era totalmente diferente, sí. O sea, no digo que sea una maravilla, ¿verdad? Pero porque la escuela más súper decadente, o sea, como todo, desde, bueno, por lo menos cuando yo estudié la parte administrativa era una indecencia, las instalaciones, era absurdo, o sea, el agua salía por los tomacorrientes, que yo decía, o sea, un baldazo, o sea, sí feo. Pero bueno, independientemente de eso, pues estuve ahí zampado 5 años. De hecho, la pintura la toqué hasta los últimos 6 meses que estuve en la escuela, porque hay un bloque común que lo llevan tanto artistas plásticos, o sea, los que se matriculan como en esa especialidad, como los diseñadores gráficos, son 2-3 años básicos, y luego ya escogen una especialidad. En mi caso yo escogí primero grabado y estampa, y ahí estuve 1 año. Me agarré también con los profes, hay como roces ahí. Y luego me metí también a pintura de rebote, y de hecho ni siquiera me metí a la especialidad, tanteé como un curso de verano. Y al final me gustó y prácticamente yo ahora solo eso hago, ¿verdad? Después de que yo no tocaba un pincel para los trabajos de esos primeros 4 años, 5 años, cada vez que me decían como hay que hacer un brete en pintura, si podía zafar haciendo en tizapastel en otra vara, yo di eso, porque la pintura yo, no. Y ahora prácticamente que es como el brete, que es muy como absurdo, como cambia todo. ¿Y qué tan necesario cree usted que es eso? Ese proceso como de estudiar la pintura, o tal vez lo técnico. Porque, o sea, yo soy un mae que dibujo feísimo. Pero, ¿usted cree que, digamos, yo entro ahí y sí, con lo técnico, sí podría dibujar lo suficiente para con lo conceptual complementar ahí? Total, mae. Sí. De hecho... O sea, uno sí puede aprender si dibuja mal. Total, de hecho yo no lo veo como tan necesario la parte, ¿cómo le digo? Como técnica, mae. O sea, por lo menos no sé, en el arte contemporáneo es que a uno lo encasillan con eso, y que si a usted no le sale el dibujo como lo que es, ¿verdad? Lo figurativo, entonces que ya no sirve. Y eso es como el choque, o por lo menos lo que uno entiende por artes, y cuando usted llega a la U, como, esta vara, y a la calle es otra cosa, ¿verdad? O sea, hasta que uno empieza medio a entender esta vara, se da cuenta que realmente la técnica como tal es súper importante, pero no es fundamental en el proceso de educación de un artista, o por lo menos. Yo puedo dedicarme a las artes y no hacer nada más, o sea, puedo comisionar las piezas, y es válido, totalmente válido. Y ha pasado ahorita, ha pasado en toda la historia, ¿verdad? Lo que pasa es que a uno no le enseñan eso, y uno tiene como este ideal de que el pintor es el que... Pero, no, hay artistas que son una fábrica, que tienen un montón de empleados trabajando para ellos, Sí, artesanos. No sé si como lo quieran llamar, es que al final también es toda esa ambigüedad de quién es el artista y quién no, pero es muy interesante, porque es, como le digo, es un proceso hasta de cagarla a uno, ¿verdad? Como estar viendo, y en esa misma cagazón uno conocerse y decir, yo me dirijo para acá, o tal vez me gusta más esto, o qué tipo de artista quiero ser, que eso es muy importante también. No sé qué quiero yo con las habilidades que tengo, cómo quiero jugar como con eso. Cómo las pongo a disposición de X o Y trabajo, o más bien para otro trabajo puedo comisionar otra pieza, o necesito de otros más que se dediquen a la escultura, pues la pieza termina siendo mía porque soy el autor intelectual. Entonces es como muy interesante todas esas dinámicas de armarse, formarse como artista, formación. ¿Y usted decide salir de la UCR por estos mismos choques que tenía como en pensamiento con la escuela? Sí, al final también es como una decisión muy, muy propia, muy personal, en el sentido de que no sé, a mí me dolía, por ejemplo, pagar pasajes de bus, almuerzo y todas estas varas, ¿verdad? Que eran como 5 o 6 rojos al día. Mejor me compraba un tubo de pintura y me quedaba en la casa pintando tranquilo, ¿verdad? Y no tenía la presión de tener entregas que lo agradezco, porque al final de cuentas forma la disciplina, ¿verdad? Que uno, porque estas varas es muy, muy raro, pero es una profesión como tal, ¿verdad? Entonces usted o la agarra en serio o no la agarra, ¿verdad? En el sentido de que no hay jefe, que es muy difícil comer de esto, o por lo menos vivir o mantenerse, porque vivir aquí son muy pocos artistas que viven de esta cosa, ¿verdad? Siempre tiene que estar uno armando, ver cómo se la juega uno para salir, pero es muy interesante como el proceso y el día a día también, ¿verdad? O sea, yo lo disfruto mucho. O sea, pero usted cree que, ¿sabes qué? Mi pregunta es, ¿usted puede estar haciendo lo que está haciendo hoy en día sin esos 5 años que lleva en la universidad? Eso sí, no sé, la verdad. Siento que todo suma al final de cuentas, ¿verdad? Entonces yo perfectamente pude haber pasado por esos 5 años y decidir, no sé, seguir con la música. Siento que, no sé, es un proceso de formación. Incluso los mismos choques o roces con los profes ayudaron a saber qué
qué quería yo, ¿verdad? Me explico, como, yo no quiero hacer esta vara, estoy perdiendo el tiempo porque me quiero dedicar más a esto otro que me llena más, que con lo que, no sé, me sirve más que un curso de iluminación que era llegar, tomarle fotos a un incienso, al humo, una vara súper absurda. Decía, mejor me quedo en la casa pintando. Sí, es un proceso para encontrar también lo que usted quería hacer. Entonces, y usted sale de ese punto de la universidad y usted dice, nada, ok, quiero pintar. Más o menos, porque estaba a hacer como este rostro. Digamos, yo estaba en la U, hacía como 3 varas, digamos. Estaba obviamente estudiando, me dedicaba, tenía una marca de camisetas como en 2014, precisamente a partir de un concurso que gané en la U, o sea, como que esa plata la invertí en montarme un taller de serigrafía, entonces hacía camisetas y bolsos y un poco de varas. Y también me dedicaba a la música, entonces, no sabía qué hacer realmente, porque la música a mí siempre ha estado como presente, no me considero músico, ¿verdad? Pese a que siempre es como salvatandas, como percusionista ahí, como resuelvo, o por lo menos si lo intentaba, pero músico, yo no me considero, en el sentido que nunca tuve ni esa disciplina, ni lo agarré tan en serio como ha agarrado tal vez la pintura, ¿verdad? Pero bueno, fue mi trabajo por mucho tiempo. Y no sé, y la pintura yo lo decidí porque no sé, me gusta. Ahora estaba probando como con otras cosas, como ya metiéndome con video y como, no sé, hacer otras varas para probar. Pero es un proceso como que uno no deja de aprender, por más cliché que suene. Y porque cada proyecto es diferente, cada expo tengo nuevas, no sé, ideas o hacia dónde quiero dirigir esta vara. Entonces y cambia toda la metodología, todo, ¿verdad? Entonces al final de cuentas toda la parte de arquitectura, la música y todo eso va sumando y lo termina formando a uno, ¿verdad? Y o sea, ya viendo, o sea, antes de hablar un poco de su trabajo más específicamente, como para poner en contexto, tal vez para gente que no tiene idea totalmente, usted ya dice, ok, voy a empezar a pintar todo. ¿Cuál fue su proceso de decir, ok, en esta hora lo que tengo que hacer es exposiciones, o voy a pintar y voy a ver dónde lo pongo en el mercado, o cómo fue su idea de su plan, o si tuvo un plan de decirme, ok, voy a hacer esto y esta va a ser mi estrategia para poder sostenerme con esto mismo? Es muy raro también, siento que ha sido muy orgánico en el sentido de que al final los planes estos, no sé, por más planes que tenga aquí es muy difícil realmente, entonces es como jugársela. Siento que lo primero que hice, de hecho saliendo de la U, fue unos trabajos que para los profes no servían, los terminé las pinturas y las mandé al Salón Nacional, que es ahora un concurso que sale como cada 2 años del Museo de Arte Costarricense. Y lo primero que hice fue mandarlos ahí en 2017, fue como la puerta a meterme, ¿verdad? Y a partir de esa expo, que no sé, le metí como cariño a esas pinturas, ¿verdad? Aparte está en el proceso uno de salir de la U, que es todo más difícil, no hay tanta plata, no es que ahorita tenga plata, pero bueno, está uno en el proceso estudiante, no sabe uno cómo funciona todavía, ni todavía entiendo cómo funciona esto, pero pues está uno como conociéndose, entonces creo que fue como el punto de arranque, ¿verdad? Como mandar estos bretes a este certamen, y eso me abrió espacio después ya en el MAT, en el Museo de Arte Contemporáneo, querían ver, o sea, como conocer el portafolio, entonces ya mandé, después ya me invitaron a una expo colectiva, después hay otro certamen en 2020 o en 2018 de Bancarte, lo volví a aplicar en 2020, volví a mandar al Museo de Arte Costarricense, y como que uno va diciendo como, aquí estoy, ¿verdad? Entonces como estoy vivo, mi trabajo es esto, les gusta, no les gusta, porque al final es muy relativo. Pero uno tiene que estar como constantemente, ahora están el teléfono, ¿verdad? Las redes, que al final de cuentas es una manera de posicionarse y decir, como más este es mi trabajo. Porque a veces llega más el trabajo a partir de Instagram, por más absurdo que suene, que en el mismo museo, sí. La gente tiene como miedo o siente que el arte es como solo para cierto tipo de nivel intelectual, no sé qué putas tiene la gente, porque eso nos han hecho creer, cuando no, realmente, o sea, son demasiadas las posibilidades. Como le decía al principio, yo decido qué tipo de artista quiero ser. Para mí es indispensable la accesibilidad en cuanto al trabajo, por eso uso la pintura figurativa, que aunque la gente no entienda de qué va la temática, no porque no la logre entender, sino porque no es mi intención con eso, siento que hay algo que amarra con eso, con ellos, con los observadores o los visitantes de la expo, lo que sea, que es por lo menos de ganas de ver si la pintura está bien hecha o no, que logro entender, no sé, para mí eso es súper importante. Entonces, para mí eso es algo que intento que siempre esté presente, como que la gente como que conecte con el trabajo, que haya un medio, un ancla ahí como con las personas, no sé, depende de lo que esté trabajando. Pero sí, no sé, No, pero eso me parece muy interesante, porque también siento yo que estamos en un momento, y me gustaría saber desde su experiencia qué opina, donde todo lo visual es como un toque muy pasajero y como que se ocupa mucho volumen y como que estamos como muy saturados de eso mismo. Total. Entonces yo no sé si eso
¿cómo siente usted que ha influenciado en lo que usted hace o cómo afecta su área de trabajo y demás? Como tener que... Porque Instagram es una gran herramienta para esto. Y yo siento que a veces hasta como que se da por menos. Como que la gente dice, no, en Instagram no es un lugar para que esté mi trabajo o algo así. Pero al final es un canal más para llegar a la gente y demás. Pero ahí sí pasa ya a competir con todo esto de que hablábamos ahora, que son varas que tal vez son absurdas, y que se hace solo por volumen, por objetivos diferentes. Entonces me gustaría saber desde su punto, cómo ha influenciado eso en su trabajo, cómo ha afectado el área. Y más, es complejo en el sentido de eso, el tiempo de atención que tiene uno, por lo menos en redes, es demasiado poco. Usted ve a la gente, yo no sé, yo a veces soy muy chepo en el bus, de cuánto dura la gente en una publicación más mínimo, ¿verdad? O sea, con las historias todavía peor. Usted lo puede ver en las estadísticas de siguiente avance, retroceso. Entonces, hay que buscar como estrategias para mantener la atención de la gente, ¿verdad? Es como... Entonces, a mí en lo personal, por ejemplo, yo el Instagram lo utilizo de manera que solo subo brete. Es muy pocas las cosas personales que subo. Y no tengo Instagram personal, digamos. Simplemente es como... es muy poco, muy concreto lo que subo. Me gusta poner como... Me gusta jugar como con el humor. En el sentido que la gente conecta, también, ¿verdad? Como que... Bueno, por eso también he utilizado como esta herramienta de los memes últimamente, ¿verdad? Que yo no pinto memes, pero a la vez sí es como, pero los utilizo para hablar de otra cosa. Y son herramientas, al final de cuentas es de valerme de lo que hay, cómo utilizo eso a mi favor, ¿verdad? Entonces, a veces yo a veces, no sé, ahorita que estaba trabajando lo de Shrek, pongo una historia de esos que es como un microsegundo de lo que esté pintando. Y entonces, obviamente usted está pasando historias, esa hora no dura nada, entonces la gente quiere ver y se devuelve y lo pone en pausa. Y ya con eso ya gané algo, ¿verdad? Porque entonces es como más una estrategia, porque es tiempo mínimo. Pero no sé, en las publicaciones intento no subir tanta basura. No basura, digo yo, por lo que yo considero basura, sino como contenido que la gente disfrute, que tal vez no le llega tanto, en el sentido que no subo masivamente, pero lo que subo, no sé, como que la gente conecta. Pero es como yo he decidido manejar esto, ¿verdad? Es como muy personal. Hay gente que más bien le sirve estar subiendo contenido y no sé, yo prefiero tener pocos seguidores y fieles, ¿verdad? O presentes, que estén pendientes del trabajo, a tener un montón que, no sé, ¿verdad? Como que les es irrelevante o que tal vez no llega tanto el trabajo. Es una manera muy personal de verlo, ¿verdad? De cómo distribuyo yo esto, o cómo hago llegar mi trabajo. Y sí, prácticamente y con toda esta masividad de imágenes y demás, igual las juego dependiendo de lo que esté trabajando, ya sea por temática o por cómo quiero que se vea, digamos, ahorita que es como igual lo expo de Shrek, no sé, esta experiencia inmersiva que estoy haciendo, es agarrar toda la cochinada que me encuentre de Shrek, ¿verdad? Y generar una experiencia inmersiva a partir de eso. No sé cómo, todavía estoy como diagramándola, pero entonces me va algo más bien de eso como herramienta para construir algo nuevo, ¿verdad? O no sé, como hacia dónde quiero ir la expo. Y ya no tanto como el medio, sino como el contenido que yo lo uso para elaborar la expo. Entonces, hay muchas maneras de agarrarse a eso para abordarlo o hacerlo llegar a la gente, siento. No, y si hablamos ya un poco más de su proceso creativo, hablando de esto, tal vez podemos no llegar de una vez a la expo que está trabajando ahorita. Me gustaría ver un poco el proceso que ha tenido a través de las diferentes que ha hecho. Entonces, ¿cuál ha sido su línea de tiempo en cuanto a exposiciones? Si nos pudiera comentar. Bueno, sí, como les dije, empecé en 2017 prácticamente, ¿verdad? Aún no lo agarraba como tan en serio porque está como este proceso de igual conociéndose uno, no sabe nada, no sabe cómo funcionan los museos, no sabe cómo uno acceder a eso. De hecho, como le digo, ni siquiera todavía entiendo. Pero bueno, están todas estas certámenes abiertos, que es una super herramienta para la gente que está empezando, que es como, donde me hago notar, como más de mi trabajo, tengo posibilidades de enseñar el trabajo. En 2017, 2018 pico la Bancarte, estuve en Expo en 2019, tuve dos en el MATC, en el Museo de Arte Contemporáneo, con obras colectivas, ¿verdad? No he tenido como expo individual en museo o institución. 2020, se vino pandemia, que me sirvió incluso para dedicarme más de lleno a esto de la pintura, en el sentido de que obviamente cerraron salones y toda esta cuestión de baile, ¿verdad? Ya la gente no contrataba tanto música, entonces la salida fue, curiosamente y económicamente me fue mejor en pandemia, en el sentido de que, no sé, tuve que, como le dije al principio, es jugarse, la verdad. Entonces estaba pintando retratos de perros, de lo que fuera, y curiosamente la gente, no sabían qué gastar la plata porque ya no se pegaba tanto a la fiesta, sino querían, siento que la gente quería ver más bonitos sus espacios de trabajo, no sé, entonces invertían más en pintura. Entonces a mí personalmente me fue mejor en pandemia, es como curioso, precisamente porque la gente estaba más anuente a invertir en eso. Y también
me sirvió porque lo agarro muchísimo más en serio, ¿verdad? Entonces ya no era tanto, ya no tenía tanto esta dualidad de pintura, música, sino como música un toque aparte, que me dolió en puta dejarlo, porque siento que sigue ahí, pero me tengo que dedicar a algo más, y entonces me he enfocado más como en la parte de la pintura y todo este rollo. Y expos individuales, de hecho, empecé en 2020 con la primera expo, que todo ha sido autogestionado, en el sentido de que uno es el que cura la expo, para los que no saben, es como si el que está montando los trabajos, eligiendo qué trabajos van a ponerse, cómo se van a poner, etcétera, consiguiendo los espacios, viendo ahora dónde saca plata para montar, porque es un platal lo que se invierte en cada expo, y es como curioso porque no se cobra, por lo menos en las que he hecho no he cobrado, ¿verdad? Que aquí no se tiende a como cobrar por ir a ver pintura, ¿verdad? Entonces es como una inversión, al final de cuentas es una apuesta también, porque uno no sabe ni siquiera si va a vender o si los trabajos son vendibles o no. En el sentido no se sabe uno si no hay como un mercado definido, no hay como un coleccionismo, si hay es muy reducido, ¿verdad? Uno casi ni tiene acceso a esas personas que coleccionan trabajo y se coleccionan, no sé, tienen también como una línea muy marcada de qué tipo de trabajo le gustan o no sé. Entonces solo estas dos expos que fueron en 2020, la primera sí se llamaba Chachachá, que fue para abril 2020, fue como una fiesta de cumpleaños, y la otra fue en diciembre, que era esta expo, se llamaba Cachivache, que fue en la Embajada de Chile, y era como jugar como con todo este asunto del humor y los memes dentro de un espacio diplomático, no sé, como estuvo como así. Y después de eso, bueno, el año pasado tuve el chance y gané el certamen de el que les estaba contando, el Salón Nacional de Artes Visuales, con una pieza. Y ahora este año, pasado solamente, la final del año pasado y pasado solo producción, ¿verdad? Para esta expo que se viene ahora y la otra. Ajá. Y si hablamos un poco del proceso creativo de Chachachá, o sea, para usted tiene, ¿cómo es su proceso creativo? ¿Cómo ha sido específicamente para esta exposición Chachachá? Digamos, ¿se parte de una pintura o de un concepto y después de ahí nacen todas las pinturas? ¿O cómo ha sido esa relación con el proceso? Generalmente lo que hago es como que, bueno, no es como una receta, pero en esa expo en específico lo que hacía era como que tengo como un archivo digital y en ese archivo voy guardando varas, las varas más random que se puede imaginar, ¿verdad? Entonces hay pinturas que salieron de una foto que le robé a un compa en un Facebook cuando estaba en el cole, que la tenía engaletada, que yo dije, esta ahora me sirve para esta expo. Entonces como que voy filtrando y voy armando la expo a partir de, es como un asocio, ¿verdad? Que yo pongo a dialogar un montón de cosas que tengo como regadas y las concreto en esta expo que giraba en torno al ritual del cumpleaños, ¿verdad? Pero un cumpleaños que no salía como tanto anis, que es como toda esta parafernalia o eventos pequeñitos que salen desde cantar cumpleaños, ¿verdad? De como lo incómodo que es que le estén cantando a uno, o de que lo metan a uno en el pastel, de que le hagan un techo mierda siendo el cumpleañero, me parece como interesante. O el reguero que siempre se hace, que no sé, en la fiesta siempre alguien vota algo, son como cosas pequeñitas o sea, que guardo y que pongo como atención, no sé, y que al final las voy concretando en piezas que yo digo, bueno, ok, tengo este tema, le puedo meter como pinturas, realmente funciona la pintura o es mejor un video. Porque, por ejemplo, no sé, el de estas personas que están cantando cumpleaños, es una vara que no puedo pintar, no puedo, o sea, es más difícil. En este caso funciona más la acción que la imagen está, no se fija. Entonces, en este caso sirve mejor un video. Y yo no tengo puta idea de cómo es, de nada, edición de producción audiovisual, man. Entonces, llamar a gente que me ayude, man, como, esta es la idea, no sé, como... Entonces, man, como que el proceso es muy orgánico, como le dije al principio también, pero va modificándose en el mismo trayecto, ¿verdad? Cosas que quito, que yo digo, esto no sirve. A veces pasa uno metido, no sé, ahorita estaba medio frustrado, pasa uno una semana con una pieza y se da cuenta que no sirve. Y forma parte también del proceso, porque también es válido cagarla, man, en el sentido de que no todo siempre va a salir a la primera. Y eso es como Tuanis, también conocerse uno en el, no sé, en el proceso, o sea. Pero en Chachachá, sí, prácticamente que era esto todo en relación al cumpleaños. Y las piezas, no sé, había un performance que yo no, la verdad no me cuadra mucho como los performances, pero entonces llamé a un compa que estudia teatro y el performance del ma era literalmente estar en la fiesta en una esquina sin hacer nada, ¿verdad? Como 4 horas. Como un sombrero, como el meme de este ma que está como excluido, que el ma está consciente de la realidad de todo el mundo, pero está ahí como callado con pensamientos como ellos no saben qué tal va. Y el ma estaba en una esquina de la galería y conocía a medio mundo porque pero claro, donde lo veían vestido con sombrero y toda la cosa, ya se saben que está en un papel, pero qué está haciendo y no está haciendo nada. Y cuando es muy el absurdo también de que lo que estudió fue teatro, ¿verdad? Entonces, como él me decía, como, es como de las varas en su momento más raras que me han puesto a hacer, porque generalmente todo está en la acción. Y en este caso, la acción es no hacer nada, también es una acción, pero.
y también como dialogo yo con los visitantes sin intervenir, sin hablar con ellos, ahí sentado, no sé, era como interesante. A mí personalmente me gustó documentar esas varas, mae. Y eso es otra cosa también, como que me gusta también como disfrutar lo que estoy haciendo. Igual suena muy cliché, pero mae, yo creo que al final de cuentas es eso, y uno no idea lo que, en lo que está, y la vara se cae, ¿verdad? Porque de cierta manera uno tiene que estar y pasándola bien como con eso. Me gusta reírme el trabajo, de ver cómo la gente interactúa con eso, si se lo toma muy en serio cuando realmente es una estupidez. Pero que está pensado al final de cuentas, entonces, no sé, todo es válido. No, eso está muy tuanis. Me interesa desglosar varias varas de eso, mae. Por ejemplo, las referencias. ¿Qué tan importantes cree usted que es para usted las referencias o el conocimiento que usted tenga o esa base de datos para usted en su brete? O sea, ¿qué papel cree usted que juega eso? Yo, igual que la música, o sea, todo lo hago como analogías como con eso. Hay una clase de Arturo Sandoval que el mae dice que la mejor manera de aprender a improvisar es comprarse un iPod en su momento, ¿verdad? Cargarlo de música y empezar a escuchar y usted va entendiendo cómo tocaba tal mae a diferencia del otro. Al final es un solo trompeta, ¿verdad? Pero cada quien tiene su manera de interpretarlo y qué añade eso a la música, ¿verdad? Su manera de interpretar, de cómo suena la trompeta, responde un contexto, me parece muy interesante. Con la pintura yo lo veo igual, al final de cuentas uno es como una biblioteca visual, ¿verdad? Que usted se va engaletando un montón de cosas por todo lado. O sea, además es que no iría como... Todavía este archivo digital, hay veces que tengo pinturas, varas raras, pantallas, no sé ni dónde puta lo saqué, que a veces digo, ¿dónde saqué esta vara? Pero todo va sumando, como le digo, al final de cuentas, esta vara los referentes están y hay algunos muchísimo más marcados que otros, pero hay veces solo con el hecho de ver, uno va teniendo una biblioteca visual, no sé, inconsciente, porque a veces las varas salen y es, no sé, y o sea, me parece como curioso que uno cree que está creando algo cuando realmente yo lo he visto y uno no se acuerda dónde viene la referencia. O sea, es como muy interesante como todo ese proceso de crear, que yo lo cuestiono, ¿verdad? Pero, bueno, los referentes siempre están ahí. O sea, como le digo, al final uno tiene como pintores o tiene músicos o tiene cineastas que están ahí. Algunos más marcados que otros, pero al final todo suma, ¿verdad? De lo que estoy viendo en el bus hasta lo que estoy viendo en el cine, ¿verdad? Como en diferentes lados. Y en mi caso, también me gusta mucho como bretear como con el comportamiento el comportamiento humano en general. Entonces, tanto en el trabajo, en el tema como tal de las obras, como el cómo va a reaccionar la gente cuando se enfrenta a este trabajo, ¿verdad? Meter este conjunto compilado de memes en una embajada, y los humores iban y venían. Y más que los humores, pero estamos dentro de un espacio diplomático que también entonces, no sé, el humor puede jugar en contra de ese espacio, entonces me parece como interesante, pero tal vez, no sé, por ejemplo, hablo de esta expo porque es la que tengo más presente. Son stickers de WhatsApp, ¿verdad? Entonces había algunos más pasados que otros en cuanto a humor, ¿verdad? Un humor muchísimo más pesado, otro más light, no sé cómo decirlo. Pero al final de cuentas, por estar dentro de la embajada había como un choque, ¿verdad? Con la misma institución. Entonces, tal vez tengamos que bajarle esta pieza porque estamos acá, pero por WhatsApp sí me mandan un sticker pasadísimo, ¿verdad? Entonces, como no entendía como la dinámica, ¿verdad? Entonces, desde donde veo la imagen también me parece como interesante, ¿verdad? Porque desde ahí sí, pero de afuera no. Pero si lo tengo en un postcard que se lo regalo, no sé cómo tomarlo, ¿verdad? A mí me gusta como todo esa vara el comportamiento, como le digo, tanto desde la obra como tal, como desde las reacciones de la gente ante esa obra, o cómo juega el entorno, no sé, como que hay referentes por todos lados, o sea, volviendo a esta vara de referencia. Y usted siendo consciente de eso, ¿usted cuida o busca qué va a ser sus referencias? Porque digamos, usted está consciente de que todo eso va a terminar siendo su trabajo, entonces usted como que cura lo que ahora consume, sabiendo que va a ser su producto final. Lo juro, como que selecciono. O sea, como que usted dice, tiene intereses definidos porque usted dice, ya sabe que va a terminar siendo su material, entonces usted dice, voy a empezar a ver estas varas, o no es tan específico, pero usted dice, me interesa esto, entonces voy a empezar a ver este tipo de varas y todo porque va a terminar siendo lo que no tiene mi trabajo. ¿Usted sí se condiciona así o sigue siendo una vara que usted no piensa, digamos? Yo siento que uno está pensando, no sé, por lo menos en mi caso yo intento dirigir el trabajo a pensar hacia dónde va, dónde se va a exponer, cómo juego con eso, qué es lo que voy a poner, cómo lo va a tomar la gente que llega ahí, cómo puedo romper como con eso. Por ejemplo, no sé, quiero que la expo llegue a un público que no sea el del mundillo del arte, no sé cómo puedo hacer eso y cómo puedo jugar con todo a favor, o sea, desde cómo lo vendo, desde el flyer, desde hacia quién lo voy a dirigir, cómo lo voy a dirigir, no sé, entonces todo está sumando, como le digo, al final de cuentas son referentes de todo tipo, ¿verdad? Entonces es como
Si quiero hacer una vara toda solemne y lo planteo desde ahí, si quiero hacer una vara charanguera, lo planteo desde ahí. Pero tengo que entender cómo funcionan los dos lados para saber cómo manipulo eso y cómo lo dirijo hacia eso. Y eso es bien interesante porque yo, que era, digo, antes de empezar como a conversar con usted y todo, bien ignorante como de este mundo, por lo menos local, del arte, yo siempre veía como la pintura como solo la pintura, digamos. No coincidía tanto como el concepto de exposición y de todo esto. Y me parece que usted en sus obras piensa mucho y que le da mucha importancia no solo a lo que va a estar pintando, sino también dónde se va a exponer, de qué forma, cómo hace la interacción. Entonces me interesa un poco ese proceso, digamos, porque me parece que enriquece mucho la pintura al final. O sea, ¿cómo aborda usted eso? Usted dice, ok, es este lugar. Yo sé, usted intenta como adivinar ciertas cosas. ¿Es un juego como de eso? ¿O cómo lo describiría usted? Dima, sí, no sé. Yo creo que es más fácil si lo vemos con alguna obra en específico. Okay. Porque entonces a partir de eso puedo, no sé si tiene alguna en mente de las que ha visto, no sé. ¿Puede ser de exposiciones pasadas? Sí, no importa. La de Goyo, que me gusta mucho. La de Goyo, ok, ajá. Entonces, por ejemplo, en esta es para una exposición que se llama Inquieta Imagen, ¿verdad? Ya con solo el nombre Inquieta Imagen ya me está diciendo algo. Entonces, por ejemplo, no sé, en el podcast, o si mostrar la imagen. Sí, podemos poner la imagen. Ok. Pero entonces ya sé que va para un museo de arte y diseño contemporáneo, que donde puedo explorar como medios, donde generalmente lo que se ha puesto es videoarte, porque esa exposición, creo que hasta esa expo se rompió como con eso, que ya no fuera videoarte o medio audiovisual, sino que se valía lo que sea. Entonces en mi caso, lo que hice fue la pintura, ¿verdad? De unos Goyos que agarré de una publicidad de la final del torneo Clausura, Saprissa, no sé de putas. Pero la verdad es que agarré la imagen y la manipulé. Entonces puse los Goyos dentro de la plaza, etcétera. Y bueno, este certamen, ¿verdad? Como le digo, se llama Inquieta Imagen, es como explorar toda la vara audiovisual, etcétera. Entonces yo quería hacer una pintura con subtítulos. ¿Y cómo hago yo de que esa pintura me nazcan a mí un montón de varas, no sé, o de imágenes a partir ya no de la pintura en sí misma, sino de lo que estoy leyendo en esos subtítulos? Porque obviamente la palabra condiciona a la imagen, viceversa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso era una conversación entre 3 personas. Bueno, antes de eso voy a contextualizar. Lo que pasaba era que me agarraban este montón de gente, la publicidad era como sea Goyo por un día, y lo metían usted en la final de este torneo, no sé qué, Saprissa, no sé qué. Mandaban un montón de madres en la cancha vestidos de Goyo, y la vara era como, el ride era como contar cuántos Goyos habían en la cancha. Entonces todo el mundo ahí en el estadio contando los Goyos. Bueno, o sea, es como, a mí me parece rarísimo, pero bueno, la verdad es que entonces agarro esta imagen, la pinto, ¿verdad? En formato grande, pongo los subtítulos, y los subtítulos se sobreentiende que son 3 personas contando algo, ¿verdad? Nunca se hace alusión a los Goyos, en el sentido de que, pero la conversación nunca llega a un fin, digamos, es un loop que se repite y se repite. Entonces, si usted lee en la conversación de que hay 3, no, pero atrás hay como 5 más, bueno, ya me faltaron los de la esquina, no sé, o atrás hay otros que no los vi. Nunca se hace referencia a los Goyos, y más bien mi intención era que los Goyos estuvieran contando cuántas personas los estaban contando a ellos. Pero bueno, indiferentemente de eso, hasta que yo caigo en cuenta de que esta conversación no llega a un loop, no llega a un fin, ¿verdad? Que es un loop que se repite, es donde yo entiendo, o me fui de Goyo o de pollo, ¿verdad? Entonces es como una broma que dentro del museo la gente está como contando los pollos que están ahí, al final se convierte en una imagen inquieta, ¿verdad? Siendo una pintura, ¿verdad? Entonces, no sé, a mí me jugaba, o sea, en este caso lo pensé hacia ese certamen, desde qué está dirigido, o sea, cuáles son las intenciones del certamen o de la exposición, y cómo juego con eso desde mis medios, porque como yo no sé trabajar varas audiovisuales, y lo que hice fue una pintura que quería que fuera inquieta, ¿verdad? Al final de cuentas, entonces hacia ahí dirijo la vara. Entonces era muy curioso ver la gente como contando los pollos en la expo, y hasta que es como más tarde no tiene ningún sentido, no llega ningún, o están leyendo los subtítulos, y usted cae en cuenta de ese juego y la obra se concreta, ¿verdad? No, eso está bien, tuanis, y también lo que yo di, pensando un poco sobre esa obra en específico y relacionándola con su brete, como que a veces también es muy importante las capas que usted le ponga a su trabajo, porque en esta pintura es la pintura, los subtítulos, y la interacción que usted tenga con esa pintura y con esos subtítulos pasa a ser otra capa del contenido. Y a veces a uno le pasa que usted tiene claro que, por lo menos a mí, qué quiere decir, y se concentra tanto en eso que lo hace muy obvio, que hace que solo eso sea el centro de lo que usted está haciendo.
Pero ese poner como esas capas y que no sea solo una cosa la obra es muy importante. Para usted eso es como algo... O sea, ¿cuáles son sus bases? O usted no tiene, usted nada más es, ok, esto va a ser esto y esto cambia. Ajá. O usted sí tiene las bases de decir, mae, ok, quiero que esto llegue aquí y lo trabajo de esta forma. Bueno, eso es muy... varía dependiendo de cada Ajá. trabajo. Ajá. Entonces no podría decir, como le dije, una receta, sino como que va saliendo y en el mismo no sé, proceso de elaboración de la pieza, digo, va cambiando, va mutando, mae. Incluso, por ejemplo, en esta pieza tenía un sonido que era como el estadio mezclado con una pieza clásica, o sea, como música ahí. Entonces yo decía, al final, ¿qué pongo? No sé, como no sé, como choque, roce dentro del museo, si va a haber sonido ambiente. No sé, como que todo esas capas que dice usted están, pero a mí no me interesa también si la gente las lee o no, ¿verdad? Yo tengo una intención como con eso, pero las lecturas van y vienen en el sentido que no sé cómo la va a tomar usted, o tal vez usted me dice más, yo no voy a leer esta vara porque... Pero es que, o sea, no leerla no significa que uno no le aporte a la experiencia que usted está teniendo cuando tiene esa relación. Y entonces usted basa mucho también en la experiencia, o sea, sus obras siempre quiere que sean una experiencia, y eso me lleva... Eso lo leo yo, digamos. Y también me lleva a otra cosa, más que me parece muy interesante, que es como usted mete un poco la comedia en su pintura, que yo le dije a usted, yo siendo desde mi ignorancia en la pintura me parecía algo increíble, porque no era algo como que yo relacionara tanto como la pintura con la comedia. Entonces, usted me puede hablar un poco de eso, sobre si es algo que hace intencional, si es algo que hace para usted, que a usted le gusta ir a la exposición y decir, cagarse risa usted un poco también, porque es válido. Entonces, hablarme un poco sobre eso, sobre cuáles son sus intenciones con esa parte. Sí, a mí me gusta mucho como el humor. O sea, no me considero un comediante, obviamente, ¿verdad? Nada más que, obviamente, lo intento disfrutar desde lo que estoy haciendo yo. O sea, a mí me gusta estar pintando, estarme cagando de la risa, como estar sacando el tiempo para pintar esta estupidez que está pensada, ¿verdad? Al final de cuentas. Pero yo estoy pensando como... Y es una apuesta en el sentido que también no lo estoy haciendo como... O tal vez sí, no sé, en algunas piezas tal vez sí lo haga más direccionado, como no sé si esta vara se va a vender o no. Pero bueno, quiero disfrutar esta vara, quiero que quede lo mejor que pueda dentro de los recursos que tengo, o capacidades, o no sé. Pero más, sí, el humor siempre está presente, ¿verdad? Hay una frase de un libro de Andrés Barba que se llama La risa caníbal, que siempre la menciono porque me parece tuanis, que es de hecho con lo que creo que es la dedicatoria. Que el ma dice porque nada une tanto a dos personas como haber reído juntas. Y eso me parece muy tuanis porque es una manera, vuelvo a lo mismo de la que dije al principio, la accesibilidad, ¿verdad? Al final de cuentas es como si usted llega, entiende el chiste, se caga de risa o lo agarro por mal ray. No sé, mi intención es que riámonos juntos, ¿verdad? Usted va a recordar ese trabajo y me opongo a toda esta cantidad de basura en internet o lo que sea, o información masiva. Algo se le va a quedar a usted guardado a mí, ¿verdad? De lo que hice. Entonces a mí me interesa hacer un trabajo así como memorable, como que usted llegue a la casa y me gustó, no sé, esta vara, o más bien me pareció una mierda, o me pareció una estupidez, o no sé, como que algo, pero eso que queda implícito en su memoria. A mí me gusta eso. Y siento que el humor es una herramienta más, al final de cuentas la gente conecta, ¿verdad? Es como le digo, yo no soy un comediante, la pintura es la que hace su trabajo, yo nada más llego y tiro, y el que lo quiera leer como lo tome, yo no me voy a meter en eso. Me gusta ver las reacciones, lo disfruto un montón, las lecturas que la gente tiene, cómo se puede jugar como con eso, en el sentido de que hay gente que lo toma en buen ride, hay gente que le parece una estupidez, pero todo suma al final de cuentas, ¿verdad? Y eso es importante, yo creo. En mi caso, dice, yo intento disfrutar eso, intento que la gente lo disfrute, y si es así, pues tú Anis. No, pero, o sea, eso es bien tuanes, porque también, yo sé que a veces usted no lo dice explícitamente, pero también sé el papel que usted tiene en cuando usted pinta y todo, porque a veces, bueno, leí un artículo que ahorita no puedo dar créditos aquí, pero donde usted decía que usted no tenía claro el resultado a obtener ni si tenía sentido alguno. Pero yo sí sé que, ¿entiende? Sí. Usted sabe que sí tiene sentido alguno y que usted a veces nada más está vacilando con esa misma vara. Entonces eso es algo bien tuanis porque hay cosas que son tan absurdas que no queda nada más que vacilar, y que verle ese sentido, porque si no, no se va a volver loco. Sí, siento como que a mí personalmente, digamos, me encanta ver la pintura, pero siento que también, o sea, como en museos, en galerías y más, pero siento que a veces también se guarda como toda esta vara, no sé, como muy solemne, que es como una barrera, ¿verdad? Es como, y como no me puedo acercar de 1 metro porque la pintura y no sé qué, y a mí, no sé, no es que quiera romper como con eso,
Pero pues como vuelvo a lo mismo, la accesibilidad, me parece que es demasiado importante. Si yo quiero que la gente interactúe con el trabajo, ¿verdad? Tengo como que romper como con eso. Y una manera es como el humor, siento que aunque no quiero que toquen la pintura y que se embarren ahí, pero es como por lo menos lo raidí el trabajo, me cagué de risa, lo entendí, o tal vez no lo entendí, pero lo disfruté. No sé, esa es mi intención como con el trabajo. Y el humor siempre está ahí, ¿verdad? De una u otra manera, a mí me encanta esa verdad. O sea, como el humor bien hecho, no digo que el mío esté bien hecho, pues, pero admiro a otra gente que lo hace. Lo tragicómico me parece una vara super tuanis. Siempre hay algo de alguien o de quien reírse, por más malo que sea. En la comedia siempre alguien pierde, ¿verdad? No sé, es como, ahí estuve leyendo como teoría de esta cosa de la comedia, siempre hay alguien como que está perdiendo. En mi caso intento que por lo menos sea yo, que sea algo general, o tal vez la situación y no tanto la persona, o sino de la situación. Entonces, no sé, son recursos que están ahí que yo puedo manipular de manera de aplicarlos al trabajo y que sea, no sé, llegadero. Ma, ¿y cómo maneja usted ese tipo de comedia en un momento como ahorita que tal vez es complicado porque usted siempre tiene que tener un bando, siempre tiene que opinar sobre todo, tener una posición clara de lo que usted piensa sobre tal cosa? Y básicamente le tiene que importar todo ahorita y tener una opinión de todo. ¿Cómo maneja usted ese humor que puede ser un poco juzgado ahorita de cierta manera? Pero humor hacia dónde, digamos. En que a veces usted hace ese tipo de humor, tragihumor, Tragicomedia. Tragicomedia. Que a veces usted tiene que cruzar líneas para que se logre. Obvio. Porque si no, usted no va a tener una reacción. Obvio, entonces tiene que tener, o sea, obviamente que... Pero hay gente que no lo entiende. Entonces, ¿cómo maneja usted eso o es algo que le vale? Dependiendo, ¿verdad? Dependiendo de la hora. Tal vez en algunas puedo ser más suelto o no sé, en algunas puedo ser un poco más sutil, pero todo igual. Tengo que pensarlo muy bien cómo lo voy a dirigir y en dónde lo voy a poner y cómo me puedo bailar o cómo infiltrarme de manera de que... Pero sí es consciente de eso, claro, de sí, de ese riesgo y intenta evitarlo. Tiene mucho cuidado, sí, ajá. Ah, no, de fijo, ma. Y digamos, usted ya lleva tiempo. O sea, yo sé que no son años de años, pero ya mucho tiempo. Ya ha manejado varias exposiciones, ya se ha movido. Más, si usted ya tiene esa experiencia, le pudiera decir a alguien que está empezando, son tres cosas. Primero, ¿cuál ha sido como el mayor error que usted ha cometido? Que tal vez el mal lo vaya a cometer igual, pero por lo menos tenerlo aquí dicho. ¿Cuál ha sido su mayor acierto? Y como cuál va a ser su peor enemigo si usted quiere dedicarse a estar aquí. El peor error, yo siento, bueno, no sé. Desde su experiencia, no tiene que ser una verdad absoluta, pero desde lo que usted ha vivido. Siento que uno, bueno, no sé, yo siempre me parece como curioso eso, poniéndome muy serio, como el peor error creo que es como esperar siempre algo de alguien, ¿verdad? Yo creo que por lo menos en este caso, o por lo menos desde el contexto y lo que nosotros estamos, es uno con uno, me explico. Usted no puede pretender ni que el museo, ni que la galería, ni que nadie le venga a resolver la vida. Es como al final usted decide hasta dónde quiere llegar y tiene que joderse la vida por eso. Entonces creo que el mayor error siempre es esperar o de algo de alguien, por más feo que suene. Porque, no sé, hay cosas siempre que hay que resolver y la gente no va a estar siempre. El tiempo de la gente no es el tiempo de uno. Entonces, entre más independiente sea uno en el sentido de que, por lo menos con su trabajo, o sea, de ser celoso con el trabajo en el sentido de que cómo se va a manipular esto, no sé, hay que tomárselo muy en serio, o sea, dejando a un lado toda la comedia y toda esta cosa, siento que todo esto es muy serio, o sea, como si no se ve como profesión, ¿verdad? Se sigue viendo como el man que pinta, el de hobby, lo que sea, que es como también algo que hay que, no erradicar, pero me ha pasado chamín chascos y como que no me toman en serio como que me dedico a las artes, ¿verdad? Es como, o uno dice, soy artista visual. Y es como, ¿y qué hace? Es que no me sale dentro de las opciones para sacar el crédito, porque no se toma como una profesión. Y póngale pintor, pero ¿qué pinta acá? No sé, como el único pintor, no es como Casas, es como, no, me dedico algo bueno, sí. Se está sacando un crédito ahí en Alice, como en Craig's, ahí, no sé si no se puede decir, pero no importa. Sí. Y me lo negaron por eso, o sea, porque no aplicaba, porque mi profesión no, por dicha al final tenía la plata para comprar la puta mesa y la compré. Pero yo decía como que he hecho mierda al final en eso porque no aplico, o sea, mi profesión no es validada. Yo no sé si en Hacienda, si ni siquiera está registrada, o sea, como para tributar. Creo que sí, pero hasta en Hacienda creo que en su momento me escribí como serigrafo para que se tomara un poquito más en serio, que me dedicaba a las chemas, porque si me dedico a la pintura, no sé, es como muy ambiguo. Entonces es como eso, como no esperar nada de nadie, o sea, si me quiero dedicar a esto, me lo tomo en serio, pero por mí
y porque quiero hacer algo, al final, como le digo, es como disfrutar uno, hacer esta vara y tomárselo muy en serio. Nada más para elaborar un poco ese primer punto, qué mierda que toda la gente que se ha sentado aquí, que ahorita son pocos, son 3, pero son de diferentes ramas, como lo cultural, todos han dicho lo mismo, todos es como, no confío en nadie, o sea, como, qué mal que se vea como por debajo cosas que son importantes. Y me gustaría, antes de seguir con los otros 2 puntos, uno siempre tiene como un objetivo con lo que uno hace. Total. Y uno siempre le da una importancia personal. Me gustaría saber para usted cuál es la suya, cuál es la importancia que usted ve en el arte que usted hace. Ok. Bueno, primero contestar las otras 2 preguntas. Bueno, sí, podemos, o si quiere mejor desarrollemos y yo ahorita lo recuerdo para terminar las 2 para... ¿Cuál fue la pregunta, perdón? O sea, que uno siempre ¿Qué intento yo, mis intenciones con esto que estoy haciendo? ¿Cuál es la importancia que usted ve en el arte que usted está haciendo? Importancia no sé, porque eso no sé, pero por lo menos para mí es importante esto porque me desahogo un montón, me cago en risa, a la vez como también sufro, me frustro, lo que sea. Pero digamos, como objetivos, yo no tengo como metas como muy definidas, o sea, como que vivo un poco así el día a día en el sentido de que esto es demasiado inestable e incierto y no sé qué putas va a pasar. Pero, no sé, siento igual, por más cliché que suene, como disfrutar de esta vara. Y como objetivo, no sé, yo he pensado que si algún día saco una publicación por mi cuenta o si alguien me la quiere hacer, lo que sea, quiero ser como ese mae que usted llega, no sé, a la Carlos Monge y me encontraba un librillo de un mae random de no sé a dónde usted decía, no sé, me cuadra esta vara. O, no sé, quiero ser ese tipo de mae como que toca algo en la gente, que no es como el artista, no sé, el ícono. Pero pues como que alguien le llegó. Ese, no sé, para mí sería como una ganancia. Así sea 1 o 2 personas, no sé, igual hago la comparación con la música. A veces está tocando uno y tal vez la gente, no sé, se va uno ahí al casino fiesta, ¿verdad? Y está todo el mundo ahí, y nadie está bailando y usted está tocando, no sé, en salsa, pero usted ve a una persona como que está en la mesa como tarareando o tocando o intentando llevar la vara. Es muy tuanis porque usted sabe que ahí está llegando eso, o alguien como con el pie llevando el tiempo, me explico, es como algo está tocando lo que estoy ejecutando en esa persona, aunque el man le guste la salsa, pero algo está llegando ahí. Eso me parece muy tuanis, y eso intento por lo menos con la pintura, ¿verdad? O por lo menos con las cosas que hago, como quiero ser esa persona que llega y no de una manera sino como que más bien, no sé, como despacio y bien, y que toca algo, una sensibilidad ahí. Me parece como que es muy bonito, no, eso está muy tuanes y también es importante ver eso, si uno está viendo el punto de por qué es tan difícil o errores que también por qué se hace y también lo bueno de esa parte. Y entonces ahí sí podemos ir con cuál ha sido su mayor acierto que considera usted que usted dice, por dicha hice esta vara, tal vez. Creo que fue el salirme de la U, o sea, de las cosas, no diré que el único, ¿verdad? Tal vez, en el sentido como que uno tiene aciertos y desaciertos. Pero siento que cuando abandoné la U fue un punto como crucial en la vida porque más sentía que obviamente el mundo se le viene a usted encima, ¿verdad? Primero porque no tengo una profesión, segundo porque lo que me dedico no es como algo que sea considerado como le volví a lo mismo, ¿verdad? Como esta visión generalizada donde el arte no es una profesión, y tenía el peso familia personal porque es como ahora qué hago, o sea, ¿qué me voy a dedicar? Y de hecho fue por mi abuela, como ella fue la que me dijo, agarre toda esa vara y haga lo que le dé la gana. Pero hágalo bien, o sea, y hágalo bien desde los recursos que tiene. No necesito como usted, las oportunidades están, usted decide si las agarra o no, ¿verdad? No necesito tener ni un platal ni las mejores condiciones, sino saber jugar como con lo que tengo. Y creo que fue una buena decisión porque fue ponerme incómodo hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces es como, bueno, ahora que siguen. Y sentía como que todo estaba en contra, ¿verdad? Entonces, cuando digo uno, esa inestabilidad, sea emocional, profesional, lo que sea, lo hace uno moverse. Y eso es muy tuanis, en el sentido de que usted tiene que buscar la manera de resolver. Y personalmente yo sabía que no quería ir, no sé, a una oficina, no puedo estar porque me enfermo, ya lo he hecho, o sea, lo hice en el cole, en la práctica profesional, y en 2 meses me agarró cagadera, infección o sea, yo la pasé re mal en un brete de oficina. Y dije, no quiero esto para mi vida. De hecho, había ido a una entrevista de trabajo también, en un momento que yo dije, no sé, tal vez en ese mismo lapso. Y cuando llegué, la recursos humanos me estaba diciendo, ¿usted qué se dedica? Y yo, como hago estas cosas, me dice, ¿qué está haciendo aquí? Váyase a la casa y siga pintando. O sea, el mejor consejo que me dijo la madre fue, no venga aquí. O sea, no venga aquí, váyase a la casa y siga haciendo eso.
Y se lo agradezco también porque al final, o sea, yo de vuelta en el bus y yo decía, puta madre, ¿ahora qué hago? Yo es como, o sea, gente que no conozco me está diciendo como confíe más en su brete y como créasela. Y es muy difícil, ma. A veces uno hasta vergüenza le hace como, soy artista, y es como, y lo dice uno como entrecerrado. Y ma, sí, al final de cuentas uno hace estas varas y es como, ma, dice, llámele arte, no sé, o sea, termina uno, tiene que definirse, o sea, como, sí, ma, soy artista visual, punto. O soy pintor, me dedico a la pintura, no sé, como es lo que me dedico principalmente. Pero hasta eso a veces es como un paso como difícil como aceptarlo precisamente por todas estas, no sé, estereotipos y varas que le meten a uno, que chancletudo, que más no sirve para nada, marihuana, y es como, madre. O sea, yo esta vara lo agarro muy en serio, madre, ¿sabe? Como mi trabajo, entonces por eso a veces también soy muy dolor, madre, en el sentido de que cuido mi trabajo, soy muy celoso, madre, en el sentido de que puedo estar así el charanga y todo, pero dentro de todo eso intento agarrarlo esto muy serio, quiero hacer las varas bien desde los recursos que tengo, como le digo, madre. Entonces creo que esa ha sido como una de las decisiones tuanis. Cagarla también es como demasiado importante en el sentido de que como estas cosas que le digo, como que no todo salga bien a la primera. Entonces en ese mismo error usted se va conociendo y usted va diciendo, a mí me gusta, no sé, esto y lo sé hacer mejor, y no es que me quiero quedar ahí cómodo, pero pues en ese mismo proceso de experimentar y pasearla se va uno conociendo. Y no sé, en mi caso vuelvo a la decisión que tal vez me pareció una cagada, que fue como salirme de la U porque se viene todo encima. ¿Cómo resuelvo eso, man? Entonces es como la música, no, pero la música no me deja, tal vez no soy músico, o tal vez me gusta, pero no tanto para dedicarme como esto como profesión. Admiro mis compas, man, porque tengo muchos compas músicos y más, son buenísimos, tienen una disciplina que yo digo, man, que tuanis. Y de todo se aprende algo, man. De hecho he aprendido más, como le digo, de la música que de la misma pintura, ¿verdad? Como que intento hacer como analogías, man. Me acuerdo una vez en el Casino Fiesta, ma, llegó un musicazazazo, ma. Y yo hasta que me temblaba porque porque el ma en la misma canción, ma, ese ma, o sea, el timbalero. Y estaba dirigiendo la orquesta, cantando y haciendo cambios en la estructura de la canción mientras tocábamos. Entonces me tocaba con el bolillo y me decía, ma, la que sigue hacemos, me tararía lo que seguía. Y yo, ma, que no soy músico, y en la misma pieza, viendo a ver cómo putas pegaba con el ma de la vara, y ma, a mí el bravo se me hace así, un chico que yo decía, ma, puta, tengo que resolver porque en la música no se miente, el que toca, toca, el que no, no. Y eso lo hace uno, no sé, buscar la manera análoga de hacerlo como con estas cosas. Es como lo pego, no resuelvo, ¿cómo resuelvo? Es como, no sé, a mí varas pequeñas, pero se me quedan como grabadas ahí, man. No, de fijo. Y termina siendo lo mismo de que lo que usted vive y lo que usted ha pasado y lo que usted experimenta en su vida es lo que va a terminar siendo su arte. Y que a veces eso es lo más importante. O sea, que a veces usted puede llegar y sentarse y leerse 4 libros o escuchar no sé qué varas de alguien que es totalmente diferente a usted y no le va a servir nada a la hora de hacer su trabajo. Entonces eso está tuanis. Y para terminar esas 3 preguntas, mae, sería, ¿cuál cree usted que ha sido su peor enemigo en su proceso como artista? Uf, mae, sí, hay un montón, mae, pero creo que al final de cuentas, ¿qué puede ser, mae, enemigo? Y siempre hay muchas varas en contra. Desperdiciar el tiempo tal vez, man. Entonces a veces siento como que, y es válido también, o sea, es válido no hacer nada y estar como, porque a veces pero el tiempo siempre está como jugando ahí en contra, man. O sea, a veces uno dice como, puta, si hubiera agarrado o hubiera hecho esto tal vara, o tal vez llegué, lo tenía bien y la cagué, entonces ya no puedo revertir ese tiempo. No sé, como me parece como interesante, y es una vara que es muy psicológica, man, porque, y relativa, ¿verdad? El tiempo diría que es como, y no es más que puede ser enemigo, puede jugar a favor y en contra, me explico, dependiendo de la situación que esté. No sé, sí, es lo único que se me viene ahorita a la cabeza. No podría darle como algo. No, pero de fijo es algo y que uno podría tomar en cuenta para cuando uno lo está haciendo. Aparte, eso es muy difícil de llevar porque a veces el tiempo usted lo quiere aprovechar, pero a veces simplemente no puede. O sea, sí, o a veces duré demasiado tiempo cagándole, sí. Pero yo digo, puta, sí, nos gasté demasiado tiempo en esto, pero a la vez me sirvió porque entonces es como... De todo saca algo. Exacto. Es como lo maneje. Exacto. May, si hablamos un poco de la exposición que viene, no sé si se puede hablar un poco ya sobre qué trata, que nos explique un poco. O sea, primero para empezar, descríbamela para usted, ¿qué es esta? Bueno, esta expo se va a inaugurar en la Galería de Cerca el 16 de marzo. Esa galería queda en Los Yoses, enfrente del Club Alemán. Es como bajando del Fallen, ¿verdad? Como creo que está Pixacán a la derecha, en esa misma cuadra al final, en una casa blanca esquinera ahí se va a hacer 16 de 4 a 9 de la noche. Va a estar abierta como no sé si un mes o algo así.
Bueno, la expo se llama Dios es testigo que soy tonto. Entonces es prácticamente como una expo que gira en torno a esta búsqueda de notoriedad a nivel social, a nivel de todo tipo, ¿verdad? En este caso me estoy agarrando de motivos religiosos, católicos, no sé. Bueno, primero voy a hablar como del tema. Toda esta cuestión de Dios es testigo que soy tonto nace a partir de un ensayo. Yo casi no leo nada, pero el libro es buenísimo. Es de Humberto Eco, se llama De la estupidez a la locura. Son ensayos chiquititos, inéditos de él antes de que falleciera en 2016. Y tiene una serie de compilados de esos ensayos que giran en torno al fenómeno de ser vistos, o por lo menos cómo lo entendía él o cómo lo quería expresar. Y es por lo menos estos ensayos que se entiende por ser vistos, ¿verdad? Es como esta búsqueda de notoriedad, como dije antes, ¿verdad? Que en este artículo, que de hecho se llama igual que la expo, Dios es testigo que soy tonto, plantea una hipótesis que ni siquiera es de él, es de otro man que no me acuerdo cómo se llama, pero lo que dice es que el ser humano siempre ha tenido como esta necesidad de hacerme notar hacia un ente superior, llámese Dios, llámese lo que le quiera poner, ¿verdad? Que conforme pasa el tiempo la gente se vuelve un poco más incrédula, ¿verdad? Entonces ya no está tan pendiente de quedar bien con ese Dios para no irme al infierno o lo que sea, sino esa búsqueda de notoriedad llega otra vez con el comportamiento humano a subsanarse, no sé cómo decirle, ¿verdad? Como a llenarse a partir de una búsqueda de notoriedad, pero ya a nivel social, no tanto hacia un ente superior. Entonces por eso hay tanto youtuber, tanto tiktoker, tanto concurso de hacerme notar desde una manera muy hasta estúpida, digamos, ¿verdad? Porque la gente hace cualquier cosa con tal de llamar la atención. Y entonces la expo gira en torno a eso, ¿verdad? Como Dios es testigo que soy tonto. Entonces, bueno, van a ver las piezas. Es como mezclo mucho entre meme y como le digo, como imagen icónica, católica, historia del arte, no sé cómo llamarlo, que vuelvo a trabajar con los memes en el sentido de que es una vara que está también la contemporaneidad, ¿verdad? ¿Qué pasa con la imagen? Sí, es como casi una mezcla ahora de lo que hablábamos de este concepto en el pasado con el actual y cómo se relacionan y cómo seguimos siendo lo mismo, porque ahora hablábamos que eso es muy interesante, me parece a mí, que y cómo se abordó en la expo y de FIU como concepto en general, porque yo también he pensado mucho sobre este tema de cómo a veces sacrifica, o cómo la gente está empezando a sacrificar muchas cosas que tal vez eran muy arraigados a los valores, que no estoy diciendo que eran buenos valores o malos, me da igual, pero como que ya la gente como que le está valiendo por esta necesidad de ser visto y por esta necesidad de tener atención y por y que antes, ahora lo hablamos en el carro, que antes era muy común como que fuera una persona. Entonces, una persona tenía toda la atención porque era muy difícil llegar a un medio que usted lo pudiera reproducir con ese eco que usted ocupa para hacer. Pero ahora, de cualquier persona con un celular, que le llega que lo saque a pagos, donde sea, usted puede llegarle a millones de personas. Y también es curioso como la mayoría de gente que llega es de formas estúpidas. O sea, lo que uno considera. O por hacer cosas sin sentido. Entonces eso es como, me parece muy interesante y me gustaría ver cómo se aborda eso en la expo, porque es un concepto que ahora que usted me lo comentó, como que lo empecé a pensar y me parece muy curioso. Sí, bueno, no quiero hacer como mucho spoiler, pero más bien ojalá que sí vayan, porque sí se aborda desde toda esta iconografía religiosa, ¿verdad? Pero donde ya no son personas o santos o lo que sea, sino son otras personas, otros memes, otras cosas que la gente reconoce igual, ¿verdad? Entonces como esta dualidad de esta imagen la he visto, pero también he visto este otro mae y tal vez asocio más a este otro mae porque es como algo con lo que lidio constantemente. Y ahora que decía así, digamos, hay demasiadas maneras, no sé, en la contemporaneidad de llamar la atención, algunas muchísimo más pensadas que otras, algunas de manera demasiado aleatoria. Pienso en personajes no sé, en memes que más se volvieron virales. Yo nunca he entendido, eso es lo que no entiendo del meme, o sea, de cómo llega a esa viralidad o quién decide que esta vara se haga viral. Hay fotogramas que yo no entiendo, man, que es como, y es un fragmento, ¿verdad?, de una película o una serie, lo que sea, que se viraliza y sirve de motivo para hacer N cantidad de imágenes desde diferentes puntos de vista de la persona que haga el meme. Pero bueno, eso es muy aleatorio, man. Yo no entiendo todavía cómo es que, quién define qué se hace un meme o qué no, ¿verdad? Porque hay varas demasiado random, no sé, como aleatorio, sí.
Mae, ¿y cómo nace la idea del meme para esta exposición? Digamos, ¿cómo fue esa relación que usted hizo? O eso que hablamos al principio, de que es tener varias referencias y saber cómo convergen. ¿Cómo se dio en esta expo, mae? En cada pintura igual va cambiando, ¿verdad? Algunas son igual de situaciones de juegos, en otras son de personas, en otras soy de yo exponerme, que me da demasiada vergüenza ajena, pero bueno, por vergüenza propia, pues. Estar dentro de la pintura, pero me metí ahí también porque la gente que me conoce, todo bien, o sea, como que va a entender la vara, la gente que no va a saber quién es este mae, pero vuelvo a lo mismo, también es una manera como de vulnerabilizarse, o sea, uno como con las personas que lleguen a la expo es como, este mae, ¿por qué está en esta vara? O sea, ¿quién se cree este mae? Pero al final de cuentas estoy buscando notoriedad, es lo mismo vara que pasa en el teléfono, entonces es una manera como de que ojalá se burlen, ojalá que lo lean por otros caminos. Y no, o sea, y vuelvo a lo mismo de tragicómico, ¿verdad? En este caso es como yo ponerme también dentro de la expo buscando notoriedad. No sé si se va a lograr o no, pero bueno, eso hasta en la expo se va a notar, es un experimento. Y hay otras pinturas que son muchísimo más explícitas, como que traen personajes muchísimo más reconocidos. Como le digo, hay una mezcla de iconografía como con varas populares contemporáneos, que al final de cuentas todo el mundo está empapado de ambas cosas, entonces poner a conjugar todo eso en un espacio, no sé, como me parece como interesante. Y ver también qué va a pasar. O sea, no espero como... Pero no sé tampoco cómo lo va a leer la gente, entonces eso es como interesante. ¿Usted se queda en las expos, mae? Como viendo las reacciones. A veces sí me gusta, aparte sí. Porque siento que igual es una manera como de llegar o estar presente, de hacer esta vara accesible también, ¿verdad? De hablar como con la gente, por lo menos saludarla. Más que siento que la gente es un esfuerzo de puta por ir a una expo, como no va a estar uno recibiéndola, y aquí muy poca gente le importa eso. Entonces es una manera como de agradecer, pequeñita, pues, porque está uno súper atarantado, a veces llegan gente o lo que sea, pero es una manera en que personalmente o sea, agradezco a la gente que llega. A veces termino súper agotado porque es como mata, tal, salude y todo el asunto, pero esto van también recibirlos, pues, es como no sé si en algún momento me harte esta vara, espero que no, pero sí, no sé, por ahí va la expo, espero que puedan llegar, que se rompa como con esta cuestión de que el arte solo parece mundillo, que llegue gente que, no sé, de otro lado, o sea, que no tenga nada que ver, que más bien sea como esta vara, que usted ahora, no sé, como que me decía como que se sentía ignorante, no es ignorante, simplemente como que no le ha llegado porque no es su medio. Sí. A mí me ponen a hablar ahorita de veterinaria, no sé, lo de farmacia, no tengo ni puta idea ni nada. Pero no por eso implica que yo pueda conocer algo más y intentar de entenderlo o de comprender cómo es el mundillo o lo que sea. Sí. Ojalá que se llene esa vara. El 16 van 2 expos, la mía y de otra compañera colombiana que se llama Pazulloa. Va a estar tuanis. Sí. Ajá. No, mae, de fijo que la gente llegue, porque eso que usted está diciendo es muy importante, mae, porque yo siento que siempre hay como una barrera de esto, que usted llega a un lugar donde hay una expo y se para frente a la pintura y hay como implícitamente esta vara de tengo que entender esta vara, ¿entiende? Ajá. Como tengo que casi como, mae, es casi como una adivinanza. Usted se para enfrente de la vara y es muy difícil que usted nada más sienta lo que quiera sentir, porque no sé, por toda la información que se ha dado con respecto a las expos y el arte en general y la pintura, pero... Sí, como que está esa tarea de entenderlo, y realmente no debería estar, vuelvo a lo mismo de la vara de la música. A veces que usted escucha una vara en Suecia, no sé de putas, y usted escucha la canción y por algo le llegó y raidea. O sea, siente el ritmo, no sé, la melodía, no sé qué putas. Es yo no hablo inglés, por ejemplo. Y me cuadra varias música en inglés. Y yo siempre cuestiono esa vara. Y yo, me gusta. Tal vez no entiendo ni picha lo que están diciendo. Tal vez por encima. Pero, me gusta porque no es solo lo que están diciendo lo importante en esa canción. Entonces es lo mismo, y me parece que sus expos son muy tuanis por eso. Porque, uno la va a pasar bien. Y va a ser una vara entretenida. Y va a ser una vara que usted también lo va a hacer pensar. Porque no es como que usted nada más va a ir ahí como un paseo. Porque sí lo va a hacer pensar y sí va a hacer cuestionarse. Que eso también es tuanis. Nunca dejar de ser de tuanis. Pero también es una buena experiencia. Entonces, ojalá que la gente vaya, y que se acerque y que opine lo que tenga que opinar. Pero que no dejen de ir, porque sí es una experiencia muy tuanis. Y que siento que quita esa barrera. Y que eso lo libera a uno hasta poder hacer un análisis más tuanis de lo que uno piensa sobre lo que usted está intentando exponer o intentando decir con lo que esté exponiendo. Entonces, eso es algo muy, muy tuanis. Nada más, bueno, vamos a ir cerrando, pero hay varios temas ahí que me quedan interés. Pendientes. ¿Cómo ve la gente, como su familia,
y todo su tipo de arte. Porque es un tipo de arte que, por ese mismo concepto que uno tiene de pintura, mae, es diferente, de fijo. Entonces, ¿cómo ha lidiado usted? O como la gente en general. O sea, sí ha tenido experiencias como de gente que lo cuestiona. Total. O no, digamos. No, sí, siempre va a haber gente para bien y para mal, ¿verdad? Por lo mismo, o sea, ahorita que me decía como con lo de la familia, igual, siento que ha sido un proceso como, no sé, como crónico, en el sentido de que no fue como tajante, que ya este madre se dedica a las artes, o a la pintura, o lo que sea, sino como que, igual cuando me salí de la U, es como era, bueno, ¿ahora qué va a hacer? Y cuando empiezo a hacer estas cosas, pero este madre, ¿cómo va a vivir de esto? O sea, y porque está toda esta cuestión en la familia, por lo menos nadie se ha dedicado como de lleno a esto, con la pintura. Mi abuelo se había pintado por una cuestión como que tuvo cáncer y lo agarró como terapia, etcétera, pero nadie lo ha agarrado como profesión en sí. Y en mi caso, mis papás, por ejemplo, que es como las personas más cercanas, como en todo este proceso, igual al principio eran como bueno, ¿qué está haciendo este tema? O ¿por qué está, no sé, invirtiendo tanto tiempo en hacer esta vara? Pero ya la primera barrera era la plata, siempre. Sí, exacto. Decimos, ¿qué va a hacer este man para hacer plata? Exacto, pero poco a poco se van dando cuenta como que sí funciona. O sea, no digo que viva esta vara ahorita, ¿verdad? Porque tengo que hacer otro montón de cosas para poder sobrellevar y hacer lo que quiero hacer. Pero pues va poco a poco y ellos mismos han empezado a creer muchísimo más en serio, al punto que ahora se meten de lleno como hasta en la elaboración de piezas. Un día esto estaba haciendo una que era mi mamá súper católica, etcétera. Yo no tanto, tal vez, ¿verdad? O en su momento lo fui, pero me parecía como curioso que ella, haciendo esto, me estaba ayudando a hacer una vara que rompe como con todo esto, porque ya entiende que no me la estoy paseando a la religión, más bien lo estoy usando como un medio para hablar de otro montón de cosas. Entonces como que, no sé, ha servido como una manera también de ella entender que esto no es tan en serio y a la vez sí, ¿verdad? Entonces como muy, muy tuanis en ese sentido. Sí, que hay un derecho a cuestionar las cosas, que más bien yo pienso siempre que lo que más cree uno es lo que más debería cuestionar. Pero eso está muy tuanis. Y ahorita que me dice eso, ¿usted qué hace? ¿Usted hace algo aparte de la pintura ahorita? A veces cimarroneo, hago ahorita lo que sea. O sea, ahorita sí estoy de lleno con la pintura, por dicha, ¿verdad? Como desde noviembre, como que he podido mantenerme solo con la pintura. A veces hago comisiones, no tengo problema como con eso. Si me dicen que le pinte el gato, la abuela, el perico, no tengo problema con eso. ¿Nos puede explicar un toque qué es eso de comisiones, no? Comisiones, dices, como que ya hago una pintura direccionada hacia lo que quiere el cliente, en el sentido que no hay tanta libertad, sino estoy un poco más condicionado. Llámese que quiere que le pinte un retrato de no sé quién o de lo que sea. Puedo hacerlo. No es como lo que más me llena, ¿verdad? Evidentemente quisiera estar comiendo solo de las pinturas que hago. Pero pues también puedo hacerlo. Y es una manera de que yo estoy muy consciente, porque me acuerdo cuando estaba en la UCE como que se satanizaba esto, como el man que pinta. Y al final no. O sea, si tengo una habilidad y se me hace fácil, bueno, fácil pues, pero cada trabajo implica como una complejidad ahí. Pero bueno, si puedo hacer esta cosa y si, no sé, si la persona me puede pagar por hacer eso y puedo mantenerme a partir de esto, ¿por qué no lo voy a hacer? Yo tengo claro que es mi trabajo y tengo claro qué puedo hacer por esa persona, ¿verdad? Entonces como una cosa no condiciona a la otra. Yo nada más tengo muy claro mi trabajo y mi trabajo personal, y otro, la pintura que puedo hacer, que tonto sería si no lo hago, porque tengo que comer y tengo que financiarme todo esto que es un montón de plata. Entonces si puedo hacer esta cosa, yo lo hago, no tengo problema como con eso. Ahora, sí, digamos, no me gusta que me agarren como de maquila tampoco, ¿verdad? Es como, yo siempre lo digo, no decoro chozas, no decoro casas, en el sentido de que no me gusta como que me agarren de empleado, pues, como para, no sé. Si puedo hacerlo, una persona que no sé, que se le murió el gato, no sé, no veo por qué no pintarle el gato a esa persona que lo va a hacer más, no sé, se va a sentir bien. Pero ya que me agarren como de que me pinte esta vara, que me vaya con los sillones, porque ya esa vara ya no lo raideo tanto, es como, como que me indispongo, Y aparte, no sé, prefiero hacer otras cosas. Y una pregunta, perdón, ya viendo como, digamos, estos momentos donde se ha cuestionado lo que usted hace, o la forma en que lo hace, ¿qué es lo que lo ha hecho mantenerse fiel a eso, mae? O sea, ¿qué es lo que usted ha dicho? O puede ser que siempre le haya valido, pero o si hay momentos que usted ha dicho, puta madre, lo ha cuestionado usted también de que alguien se lo diga. O sea, como... Digamos, que alguien le cuestione lo que usted está haciendo ahorita, ya sea dedicarse a la pintura o ya sea el tipo de pintura que usted hace.
¿siempre le ha valido? Si alguien lo hace, usted nada más entiende que... O si hay veces que usted se lo ha cuestionado también. Sí, la cuestión siempre está. O sea, yo no sé si me va a dedicar esto o en 15 días dejo de pintar, no sé. O sea, incluso uno está pintando X o Y pintura y usted más tarde va a funcionar, ¿no? O sea, esa duda siempre está implícita porque no puedo, por lo menos ahorita en este momento, mantenerme de eso. Entonces esa duda siempre está. No sé si igual voy a tener que ir a trabajar en una oficina y no tengo problema como con eso. Yo desearía no. Ajá. Y por eso trabajo en pro de no trabajar así. Porque no porque lo vea como algo malo, sino como que yo no trabajo, o sea, personalmente no la paso bien. Sí. Pero ese cuestionamiento siempre está, ma. Lo que sí, la otra pregunta era... No, eso, digamos que si cuando alguien le dice algo así, ¿qué es lo que lo ha hecho mantenerse fiel? Sí, y yo creo que y al final de cuentas es uno también, como muy internamente, uno sabe que esta vara está funcionando. Ajá. Que, bueno, pues no soy como tan tonto para esta vara, no sé, como sí, que sí. Puedo seguir como con esto. Y es también una cuestión como de actitud, como le dije al principio, aquí no hay jefes, no hay nada. Es demasiado orgánico, por lo menos como yo lo llevo hasta el momento, porque hasta ahorita que esta galería como que quiere representar el trabajo, pero de momento, o sea, no he tenido como alguien en ese papel. Las ventas que he hecho han sido muy orgánicas por Instagram, rarísimo. Esta vara lo de Chims también, que o sea, que se agrete que llegó al perro, no sé. Cuéntanos un poco de esa vara, más que eso está bien tan... Sí, que en 2020 gané este certamen de bancarte a partir de entender qué pasaba con la imagen contemporánea o con el arte contemporáneo a partir de un meme. Entonces, donde contraponía medios análogos y digitales y al final ninguno era mejor que el otro, sino simplemente los dos existían y coexistían de manera que tenían que existir los dos para que, no sé, para que pase algo. El arte, no sé cómo quieran ponerle. Pero bueno, hice esta pieza, gané el certamen y a partir de una publicación, no sé quién puta se lo compartió a Chims, el perrito sentado, que vive en Hong Kong. Me contactó la dueña que quería la pieza, entonces fue una vara demasiado rara que la pieza, o sea, como que se cerró un ciclo, como que pinté un meme, llegó un del meme, una vara rarísima. Pero bueno, me pagó súper bien. Yo decía, al final hasta se la regalo si es necesario, sí, con tal de que la tenga el perro, pero no. Y todo el flete, incluso se esperó como 4 meses a que me volvieran la pintura. Ella estuvo detrás mío, yo no estuve como tan tendencia como me la va a querer, sino como ellas, como ya le van a volver la pintura. Soy como muy tuanis, man. Y si eso pasa, o sea, siente uno que si como pasó eso, uno también puede llegar a otra gente. No sé qué putas va a pasar. Pero siento que eso pasa solo si uno está obviamente breteando y si lo agarro en serio, ¿verdad? Es como, esta es mi profesión y punto. Quiero ver hasta dónde llego. No sé si ahora, no sé, me va a palmar, pero bueno, Mike, por lo menos hice lo que tenía que hacer en su momento y morí hasta, y no sé, que me dieran la vida de seguir pintando, haciendo varas, Mike. Me parece como tuanis dedicarme a esto y al final de cuentas también dejar un legado, Mike, que no sé a quién le va a quedar, pero como le digo, puede ser que las pinturas, no sé, se desaparezcan, se las come el comején, lo que sé, pero algo le toqué a X persona en su momento y tal vez eso hizo que tuviera una visión diferente de las cosas, que apreciara más algo que no sentía, no sé, cada lectura es diferente, pero yo personalmente quiero dejar también algo como, me parece como muy tuanis, ¿no? No, pero eso siempre es importante, porque eso lo hace a uno querer hacer bien las varas, porque no es algo que usted hace por este momento, sino que usted lo piensa y todo. Y yo aprecio mucho eso de lo que usted hace y también concuerdo mucho en la forma en que lo hace, y como quiere hacerlo llegar a gente que tal vez ahorita no está llegando. Entonces eso lo valoro un montón. Yo sé que usted, bueno, sé que sí tiene aspiraciones, ya vamos a ir cerrando, pero tengo otro tema que me interesaría, que leí que a usted le gustaría exponer en 2 lugares que tenía como metas, que era el Centro de Arte Contemporáneo Málaga. Sí me gusta muy. Y la galería Xenox, en Bélgica. Sí, en su momento, ahora tengo otras, pero eso fue una entrevista que me han hecho. Pero le iba a preguntar sobre eso, ¿en qué varía exponer? ¿Es solo el público, digamos, o qué varía exponer en ciertos lugares? En estos 2 lugares en específico es porque obviamente cada galería tiene como su rollo y como sus criterios de selección de piezas. Y mencionaba a esos 2 por lo menos en esa entrevista fue porque sentía como que se acoplaban mucho al tipo de trabajo que yo hago. Ahora más bien no lo siento tan apegado a esos porque siento que por lo menos ahí es un trabajo muchísimo más solemne o no tan de chiringue. Y no es que el mío lo sea,
pero pues no sé si se apegará o no. Uno siempre tiene ideales en el sentido, bueno, por lo menos en este caso, de exponer, más si es para llegar a otro público, no sé, me parece como interesante. No sé si en algún momento lo va a lograr o no, desearía que pasara. Pues y al final de cuentas se resume también en llegar, le puedo exponer allá en Bélgica, puedo exponer aquí en no sé dónde putas y tal vez le llegue más aquí y sea más toda la experiencia. Es demasiado incierto, pero lo que sí quiero hacer es como que llegue a otro público y que se rompa como con toda esta vara que le dije al principio, madre, como que esta vara es accesible, como que no es solo para ciertas personas o cierto estatus intelectual, porque a veces haya sido filosófico, no sé cómo putas llamarle, que sí, lo puede tener, pero en mi caso no quiero como llegar un poco más allá, madre, como más colectivo. Y también no me gustan como esas habladas positivistas, ¿verdad? Porque como le digo, yo más bien a veces difiero un poco como con eso, porque más difícil, al final de cuentas es una pichaseada, o sea, hacer esta vara no es como, no es jugando, pero a la vez sí, porque lo disfruto, entonces es como, pero me tomo muy en serio ese humor o esa comedia o esos trabajos chiringue, tiene una parte seria que, como le digo, a veces la comparto, a veces no tanto, a veces está implícita, a veces la expongo más, varía mucho de cada pieza. Y nada más, es como... No, me fijo. Mae, y bueno, yo sé que hablando de esto, mae, usted de fijo está más en el momento. No es como que, pero digamos, en unos años, ¿a dónde le gustaría estar a usted con su arte, mae? Y no sé a dónde, pero sí me gustaría por lo menos seguir pintando, mae, sí. Y lo pienso, porque también se expone a uno a diluyentes, no sé, la vista se va haciendo mierda. Yo espero que me rinda la vida el tope, ¿verdad? Para seguir pintando, como dije antes. No sé dónde putas voy a estar. Espero estar en algún lado, por lo menos acá, haciendo varas bien. Y si no, Dima, obviamente apuntar, no sé, a llevarlo a otra gente. Y no porque esa gente sea mejor que la que está acá, sino porque más es para, no sé, para llevarlo. Me parece como tuanis y siento que el país tiene mucho que dar. Se subestima, y aquí pasan cosas muy tuanis. Hay gente muy profesional. Lo he visto igual en músicos, lo he visto en pintores, en otras artes, en otras ramas. Tengo compas que son buenísimos en lo que hacen y por no existir las plataformas o los medios, se quedan acá. Sí. Y con un potencial puta que uno dice, qué lástima que todo eso se está perdiendo. Entonces yo siento que el país tiene mucho que dar, y si uno puede intentar también como dar algo y llevarlo, y por qué no, eso es como tuanis. No, me fijo, mae. Yo quería primero agradecerle por venir al espacio, mae. Escuchando eso, no tengo nada más que decirle que ojalá vuelva y que siga pintando, que es lo que usted quiere, mae. Y podamos hablar de otro poco más. Muchas gracias a todos los que nos vieron, nos escucharon, mae. Ahí estamos. Pura vida. No, hijo, muchas gracias. Eso es.